convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, Más ratón, más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más ratón, más índices reales y la onda bursátil es más ratón, ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? se anima a pegarlo Obama y más y más y más y más. más ratón, ¿Qué es el papel para abajo? No lo veo para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. más ratón, Cagándome. ¿Qué captan? más ratón, Ah. Cagándome. ¿Qué captan? más ratón, Ah. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Hola amigos de Total Politic, aquí Carlos Maslatón y Germán Hegenchat, siendo las 8:30 de la mañana del día 5 de marzo del año 2015. Hablaremos con ustedes por una hora y pico quizás, sobre temas de política nacional, de política internacional y un poco también de economía. En el día de ayer le dedicamos gran tiempo al final del programa a lo que había sido la visita del primer ministro de Estado de Israel a Washington DC, al Congreso, para tratar de torpedear, sabotear las negociaciones, un último esfuerzo para ver si se podía alterar la postura de los Estados Unidos con respecto al acuerdo con Irán, al acuerdo de las armas nucleares con Irán. Se apuraron mucho los dos gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el de Irán en el día de ayer, justamente para decir que estaban muy cerca de firmar, de llegar a un consenso. Sirvió, por supuesto, la visita de Netanyahu para apurar a Irán, que Irán no dé más vueltas, que esté dispuesto a firmar algunas limitaciones en el tiempo para su desarrollo nuclear, pero el desastre es inminente. Parece que el desastre es inminente y que Irán, después de haber sido uno de los peores países del mundo, ahora pasa a ser un régimen político, el de los ayatolas, racional, con el cual se pueden hacer acuerdos. Yo no me voy a extender mucho en el día de hoy con este tema, porque ya fue tratado en el día de ayer, pero solamente quiero recordar los distintos cambios que tuvo el presidente Obama en su mandato apenas asumió el 20 de enero del año 2009. Miren, cuando él asumió tenía la idea, yo estoy tratando de interpretar psicológicamente qué es lo que él pensaba. Él llega y dice, los Estados Unidos somos malos, hemos interferido donde no debíamos, causamos mucho daño, generamos muertos, generamos resentimiento en el mundo árabe. Voy a dar un discurso ahora, y esto es lo que hizo en el año 2009, el discurso famoso en el Cairo, la capital de Egipto, donde habló de una especie de New Deal, nuevo trato entre Estados Unidos y todo el mundo árabe, respetando al Islam, respetando todo, como si antes no lo hubieran respetado, ¿no? Yo no sé por qué, pero es la idea de alguien que no sabía muy bien qué es lo que estaba diciendo. Yo sé que muchos oyentes podrán estar también pensando cómo Maslatón dice una cosa así, cuando en realidad todo esto está estudiado, tiene un montón de asesores, tiene un montón de gente que sabe, bueno, la historia reciente de los Estados Unidos demostró que no sirve de nada, o que los tiene y no les presta atención, o que los tiene y están dictaminando mal, porque si no, no pueden haber cometido desde Washington semejante cantidad de torpezas. Ahí llega Estados Unidos y dice, mire, nosotros somos buenos, llevémonos bien, arranquemos de vuelta. Así de simple, así de burdo, como si estuviésemos hablando de una cuestión de política local totalmente superficial. Nos llevamos mal a la onda, tipo onda Gabriela Michetti, cuando nombra un dirigente distinto de ella, dice, no, somos bien, somos amigos, hablamos bárbaro. En ese nivel político, local, tipo pro, así habló Obama, lamentablemente, en el año 2009. ¿Y cuál era la alianza que él tenía en ese momento? La alianza objetiva de Estados Unidos. Siempre la alianza objetiva de Estados Unidos fue con dos tipos
de regímenes políticos. Uno de los llamados panarabistas, que eran los dictadores laicos comunes tipo Nasser, tipo, bueno, el que gobernaba el Yemen, Saleh, tipo Mubarak, el presidente de Egipto en ese momento, tipo los argelinos y los tunecinos. Y en los últimos tiempos se había agregado a Gaddafi, con el cual habían arreglado desde el año 2004-2005, habían arreglado también con Gaddafi, en la inteligencia de que, bueno, que estos modelos de gobierno, sumado a los otros con los cuales tienen alianza, que son los petroleros, los del Golfo, que son monárquicos absolutos, o tienen formato de emirato, bueno, todo esto podía mantener el ambiente. Pero estaba muy sentido en ese momento Obama dice, no, la calle árabe, la calle musulmana tiene resentimiento, vamos a ver si con un buen mensaje la corregimos. No sirvió de nada, absolutamente de nada, porque un año y medio después, en febrero del 2011, estalla lo que después se llamó la primavera árabe. Ahí, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? En lugar de fortalecer la alianza con aquellos con los cuales tenía alianza, a los que son panarabistas los deja caer, a los que son monárquicos y petroleros le dice, bueno, ustedes si quieren reprimir, repriman, no le vamos a decir nada, pero no vamos a permitir que reprima ninguno de los regímenes tradicionales. ¿Cuál es el otro modelo de musulmano árabe que queda fuera? Todo lo que es el fundamentalismo islámico, tanto de corte sunita como de corte chiita iraní. O sea, los enemigos son los talibanes, los iraníes, el Hezbollah del Líbano y el régimen sirio, que a pesar de que no es islamista, sí juega con el islamismo chiita. Entonces Estados Unidos decía, bueno, a esto lo dejamos al costado. Cuando viene la insurrección sunita en el año 2011, en 5 países básicamente, más o menos en este orden fueron Túnez, Egipto, Libia, Yemen y Siria, porque en este orden se fueron dando las insurrecciones en el término de 4 o 5 semanas, 4 a 6 semanas entre febrero y marzo del año 2011. Ahí Estados Unidos dice, bueno, yo a estos tipos no los banco más, si tienen que caer, que caigan, voy a fortalecer los movimientos democráticos. Y ahí es donde arman la invasión, permiten la invasión a Libia, bombardean Libia, ahí es donde, bueno, lo dejan caer a Mubarak, ahí es donde intervienen directamente en Siria bancando la insurrección, no dándose en cuenta que esta insurrección era fundamentalista islámica, o sabiéndolo, pero no prestándole suficiente atención, porque los fundamentalistas islámicos que son muy inteligentes, saben hacer política y conocen al detalle la mentalidad y los miedos del hombre occidental. Entonces cuando mandan a hablar a alguien a Washington y mandan a un tipo más o menos civilizado, que le vende un buzón, le dice, miren, nosotros sí vamos a lograr la democracia en Siria, no existe esa democracia en Siria, no existe la democracia en ningún país árabe, es imposible que exista la democracia en términos de cómo la conocemos nosotros. Entonces ahí lo que hace Estados Unidos es girar su alianza hacia el islamismo de corte sunita. Fíjense cómo desde la alianza panarabista y monárquica tradicional pasan a un mensaje amplio hacia todo el mundo árabe y hacia todo el mundo islámico, y después, por estas casualidades de la vida y porque evalúan mal la situación en Siria básicamente, pasan a estar aliados del islamismo. El islamismo pierde la guerra contra el gobierno de Siria. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces, los que perdieron, los islamistas, arman un país sobre Irak, sobre parte de Siria y sobre parte de Irak, que se llama Estado Islámico de Irak y el Levante. Y Estados Unidos acá dice, ¿y esto de dónde salió? Pero ¿cómo? ¿No era una fuerza democrática la que estaba peleando contra Bashar al-Assad? Bueno, no, quedó comprobado, las peores atrocidades las comete esta gente que tiene su capital transitoria en Raqqa, Siria. En Raqqa, Siria, tiene la capital el Estado Islámico. Muy asustados con este tema, pero asustadísimos con este tema del Estado Islámico, dicen, ¿cuál es la próxima solución? Y si nos acercamos a Irán, nuestro archienemigo desde 1979, nos acercamos a Irán a propósito de que podemos arreglar el tema nuclear, y esta es la nueva ilusión norteamericana. Fíjese, pasó por 4 secciones del universo islámico y árabe en el término de 6 años. Y ahora la onda es Irán. Lo bueno son los iraníes, los malos son todos los demás.
Así lamentablemente, con este nivel de improvisación y con esta cantidad de errores, se maneja la política internacional. Esto hace saltar al Estado de Israel horrorizado por el acuerdo con Irán, porque Irán dice que va a borrar a Israel del mapa con bombas atómicas, lo dicen, está escrito. Es como cuando Hitler decía las cosas que iba a decir. No, ¿cómo va a ser eso? Bueno, un tipo va, el día que tiene posibilidad, lo hace. Esto es lo que es Irán. En este contexto aparece Estados Unidos cambiando de bando permanentemente. Lamentablemente falta muchísimo tiempo para el final del gobierno de Obama, va a causar enormes daños en los casi 2 años que le quedan de mandato. Esto es un gran problema para el Medio Oriente y para el mundo en general. En paralelo a esto, la República Argentina. Ahora te voy a dar la palabra, estimado Germán Gegenchat, pero yo no sé qué es lo que estás evaluando vos, pero yo veo un gobierno enloquecido, totalmente enloquecido con el tema de la AMIA, con el tema de Nisman, con el tema de la muerte de Nisman. Van tirando a cada rato informes médicos nuevos. Es bastante impactante lo que está sucediendo con el gobierno. Yo lo veo descontrolado, la veo loca la presidenta de la Nación, siempre lo estuvo, pero ahora más que nunca. Son impactantes también las declaraciones de Joclender. Joclender, yo no sé si lo vieron ayer, pero dijo sí, lo mandó a matar la presidenta de la Nación. Casi en los términos que yo he utilizado, lo mandó a matar. Y claro, dijo, me imagino cómo tiene que haber sido. Un día se puso a gritar, a llorar, esto dice Joclender, y dice, no, sáquemelo de encima. Bueno, y vino, no sé, Milán y no sé quién, alguno de esos, y dijo, bueno, quédese tranquila, señora presidenta, vamos a poner orden en la situación. Un poco también tu teoría, Gegencha. Pero qué loco está el gobierno con lo de Nisman. Yo creo que si se quedara callado, quizás podría perder un poco menos, pero me parece que el descrédito es a diario. Es casi de lo único que habla, el propio gobierno. Se arrepintió, se descontroló, se arrepintió de haberlo mandado a matar. Yo insisto, cada día estoy más convencido que son ellos. Además ahora, con los ataques ya personales a Nisman, de cuestiones de carácter individual, primero es que era homosexual, ahora aparece que es alcohólico, mañana va a aparecer que es drogadicto, el tipo que no sabía lo que hacía, y Rafecas, un servil al servicio de la dictadura. En esto estamos, señores. Gegenchats. Buenos días. A mí me parece que sí, que se ha obsesionado con el tema de Nisman. Me parece que deben tener mediciones que nosotros no tenemos, que no se publican, que no las hacen los demás. Creo que tampoco tiene mucho sentido hacerlas porque a cualquier persona que uno le pregunta en la calle, yo normalmente le pregunto a taxistas, kiosqueros, personas que uno conoce, cafeteros y demás, que uno cruza en la calle, gente común que ni siquiera lee los diarios por ahí, chusmea los titulares cuando pasa por los kioscos y demás, y mira televisión, eso sí, miran televisión, la percepción de todos es decir, no se debe haber matado él, o, y no sé, es decir, el que tiene dudas, ya está, o sea, con tener dudas, listo, lo tiene como que el gobierno tuvo algo que ver en la muerte de Nisman, porque siempre la culpa apunta al principal interesado. ¿Y el principal interesado quién va a ser? Entonces, porque pensemos el tema, ¿quién va a venir a matarlo? ¿Irán? Irán, que no había aprobado ni siquiera el memorándum ese de entendimiento, la Comisión de la Verdad, no lo había ni siquiera firmado. ¿Van a venir a hacer una operación para matar a un fiscal en Argentina? No hacen ese tipo de cosas. Son más, meterían una bomba en el Congreso con más gusto antes que hacer eso, si es que quieren hacer algo. Pero por ese lado no va. ¿Por qué otro lado puede ir? En realidad, de nuevo, el problema es político y no tiene que ver con la causa del AMIA como juicio. Tiene que ver con el contexto en el cual quisieron liberar de culpabilidad a los imputados iraníes en la causa del AMIA. De nuevo, a mí lo que me parece es que el problema político es la lectura que hace la sociedad. Es decir, metieron una bomba en la República Argentina, mataron argentinos,
entre ellos mataron judíos también, ese es el sentimiento local, lo ven como un atentado en el país, pero a su país también. Hay toda una movida de querer saber quiénes fueron, que haya algún tipo de condenado. A medida que pasa el tiempo, esto empeora y estos hechos lo empeoran aún más. Entonces, en vez de hacer un juicio en ausencia, quieren hacer esta comisión de la verdad. ¿Para qué? Para ampliar los negocios con Irán. Entonces, si no hay sentencia, ¿qué dice la gente? Me cambian mi certeza, cambian mi derecho a tener una resolución en el tema, cambian mi posibilidad de saber quién atentó contra mi familia por un puñado de dólares. Eso es lo que ensucia, digamos, la imagen de buena gente, de gente sensible, de personas que está cerca del doliente, del pobre gaucho y demás, que siempre trata de fomentar el gobierno. Ese anclaje emocional se quiebra totalmente con un acto de tanta frialdad, de tan baja estofa humana, y se agrava cada vez que el gobierno habla sobre el tema, porque no va a solucionar esto que ya plantó el día 1, no lo va a solucionar sacando 1000 cartas, hablando mal de una persona que ya falleció. Entonces, cuando vos decís que realmente perdió los estribos o perdió una orientación política razonable para el tratamiento de este tema, a mí me parece que es así, porque si no lo puedes resolver, bueno, que lo apague el tiempo, el silencio que lo apague. O sea, ¿para qué te vas a meter en agua de borrasca, como se dice a veces? No tiene ningún sentido. Esta última carta que publicó también es un problema, esta especie de solicitada. O sea, cada vez profundiza el error. No está doblando la apuesta, lo que está doblando es el error. Y que la justicia mañana diga, bueno, que la Cámara diga, bueno, ratificamos lo que dijo el juez Rafecas, ¿qué va a suceder? Van a apelar a la Corte y el tema va a quedar sin definición hacia arriba otra vez. Entonces, esa es una parte del juicio. El otro es la investigación por la muerte de Nisman. Ahí no tienen nada que hacer. Lo que quieren hacer es destruir el móvil que la gente percibe que hay para liquidarlo a Nisman. Pero después van a tener que probar de que no lo hicieron además. ¿Pero por qué? Vos me decís, pero no, pero pará, vos estás dando por hecho que lo mataron. No, van a tener que probar que fue otra cosa que no sea un homicidio, de alguna manera. ¿Por qué? Porque de otra forma se van a ir del gobierno con ese estigma y va a ser el problema que van a tener hasta el último día de su vida todo este periodo. Cuando se escriban en los libros de historia, va a salir este tema como el tema central de los últimos 2 años de gobierno. Es decir, esto es lo que no están percibiendo. Y en la medida de que quieren solucionar esto, en realidad lo están empiojando. ¿Por qué? Porque todo lo que hace lleva a sospechar que realmente tuvieron algo que ver. O sea, cuando Joclender saca todo esto a la luz, saca su opinión a la luz, lo que hace es justamente, en beneficio propio, por supuesto, infligirle un daño al gobierno. Y un daño que es posible, ¿por qué? Porque el terreno está fértil. Es decir, la gente cree esto que dijo Joclender. De hecho, vos decís que es un poco mi teoría. Y sí, es un poco mi teoría, porque que le molestaba, que sabía lo que estaba haciendo, sabía al detalle lo que estaba haciendo. ¿Desde cuándo lo sabía? Lo sabía desde el principio, porque proveía información. Entonces llegó un momento que no dio más, y sí, puede haber dicho, no quiero saber más nada con este tema, y es un problema, ¿viste? El tipo que, el chupamedia es más peligroso que el mismo que manda, porque toma iniciativas excesivas, y es muy probable de que haya habido un homicidio. Después es muy difícil probar la responsabilidad penal, pero no hace falta un juicio para probar la responsabilidad política. La responsabilidad política, que no es una atribución en título de culpa, dolo, lo que fuere, sino en cuanto a las funciones y tus responsabilidades, ya está. Para mí el juicio político ya está. Por eso no tiene sentido pensar
de que un juicio jurídico te va a absolver del tema político. ¿O acaso levantó las encuestas de la Rúa porque salió una sentencia A o B respecto de el tema del Senado o respecto de las muertes del 2001 o lo que fue? No va a cambiar la situación. El juicio político ya está, no lo manejó bien. Bueno, vos decís que va a ser muy difícil probar la responsabilidad penal directa de la presidenta. Yo creo que acá hay que recurrir solamente a la lógica de los años 1982 a 1985, donde se ventilaron los casos de la represión ilegal del proceso de reorganización nacional. Yo creo que el año 82 es el año donde salta todo este tema, después de Malvinas, 82-83, salta desde el punto de vista político. Bueno, los desaparecidos fueron matados, el proceso dejó marcas por todos lados y se pudo reconstruir la historia. Los desaparecidos fueron 8.000, más o menos son 8.000, creo que son 7.900, pero después se fueron clarificando todos y cada uno por el paso de los años. Pero ¿qué pasó con la responsabilidad criminal? Vos no necesitas la ejecución de la cabeza para ser el que dio la orden. Sí, justamente, el que dio la orden, en este caso de la presidenta, claramente dio la orden la presidenta de matarlo a Nisman. No va a zafar porque haya habido un exceso de alguien. No tiene manera, pero desde el punto de vista penal te digo, aparte de lo político, de la condena política que vos decís que ya la tienen y para siempre, y que es casi imposible dar la vuelta. Yo creo que ellos saben que no tienen salida, por eso están todo el día con este tema, a ver cómo lo pueden ensuciar. Cada una de las desacreditaciones de Nisman, Germán, usó la sesión de la apertura del periodo ordinario de sesiones para hablar de Nisman, para difamar a Nisman. Es increíble lo que hizo. ¿Cómo se puede ser tan inútil, no? Tan inútil. Para mí no van a zafar ni de lo político ni de lo criminal. También hay otra posibilidad, que es que digan, bueno, ya que esto no lo podemos solucionar, lo usamos para tapar todo lo demás. Entonces lo mantienen en el espacio público, en la opinión pública, le echan leña al fuego, ¿no? Para, de alguna manera, ir tapando los temas económicos, los temas sociales, los temas de inseguridad y demás, la inflación, las paritarias que vienen muy caliente, y aprovechan el tema de Nisman para tapar este comienzo de año difícil que tienen con paritarias, con el tema de los docentes y con el tema de la salida de divisas, que bueno, que después vos hablarás un poco sobre el tema, pero yo no puedo entender la lógica de lo que están haciendo, la verdad que no lo puedo entender, porque si es para tapar, me parece que es tapar con un mal mayor otro. Si es para defenderse, para mí no tiene ya defensa el tema. Lo único que puede hacer es alejarlo de la agenda electoral. Como Argentina sepulta permanentemente los temas políticos y muy rápido, los sepulta rapidísimo, viste vos que parece hace un año que pasó algo. Entonces, digo, parece ser más conveniente que en términos de funcionariado, en términos de hablar en público del tema, se baje y presionen y hagan el juicio y punto, pongan todas las pilas ahí. Pero no, siguen echando leña al fuego y de esta manera yo no sé si es buena la estrategia, si es que la tienen para tapar todo el resto. La verdad que no lo sé si es bueno. No sé si es bueno tampoco mantenerlo en el candelero para aprovechar los efectos, por ejemplo, de un fallo de Cámara que ratifique lo de Rafecas. Que sabe si vieron que teníamos razón, que Nisman era un delirante, que era un mal tipo. Yo la verdad que creo que frente a la sociedad esas cosas ya no sirven. A mí me da la impresión que en el tema de Nisman la sociedad le picó el boleto al gobierno, lo tiene ahí como culpable por acción, por omisión, por lo que sea, pero está en el grupo de los culpables. Y que de esa percepción no va a cambiar. Y lo que hace, si lo hace para los propios, no hace falta. Ya está. Por eso digo, no entiendo la lógica de todo esto. Bueno,
si ellos tienen semejante control de la justicia, que yo creo que es así, la pregunta es, ¿por qué no se bancaron la denuncia? ¿Por qué no se bancaron responder ellos mismos a la denuncia pública desde el punto de vista político y después pulverizarla en la justicia? ¿Para qué lo mataron? El problema, ¿sabes? El gran problema de todo este tema, mira, pero de todo, del acuerdo con Irán, de las negociaciones secretas, de las grabaciones, de la denuncia de conspiración por parte de Nisman, lo que uno le quiera poner, traición a la patria, todo eso todavía, mira, hasta lo puedo considerar normal en la política. Lo que no es normal es haberlo matado a Nisman. Este es el gran punto débil que tiene, ese fue grave error. Para mí a la gente no le importaba el tema ya. Y el hecho de que Nisman haga esa denuncia en el Congreso, lo iba a tener en el candelero un tiempito nada más. Después iba a ser un tema judicial y listo. Lo que lo tornó grave fue justamente la muerte de Nisman. Ese es el problema. Y se están ocupando del problema menor, de hablar del tema del AMIA. O sea, el tema menor me refiero no porque sea una cuestión intrascendente el tema del AMIA, sino que el tema del AMIA está encasillado en un camino ya. Pero lo nuevo que explotaron, que detonaron directamente en la política, fue la muerte de Nisman. Ese es el problema. Y ese no lo van a solucionar, porque Nisman ya está muerto, no lo van a resucitar de ninguna manera, no van a poder explicar esa muerte de ninguna manera, y no dejan de ser responsables políticos de lo que le pasa a un fiscal de la nación. Y que encima ese fiscal de la nación iba a acusar al gobierno. Entonces las tienen todas en contra, todas las presunciones en contra. Es muy difícil pensar otra cosa. Es muy sofisticado pedirle a una persona que está todos los días trabajando y que si lee el diario lo lee 15 minutos y si mira televisión, mira mientras cena, explicarle otra cosa. Lo que hay que tener presente es que el 90% o más de la población se mueve con la lógica que viene de la propia empiria, casi una lógica física de los hechos. No tiene interferencias ideológicas y demás que lleva a torcer lo que serían las consecuencias directas e inmediatas de cada uno de cada cosa que sucede. Entonces, si ven que A iba a denunciar a B y después B muere, entonces la culpa, ¿quién la tiene? B. No anda dando muchas vueltas. Entonces, si Nisman iba a denunciar al gobierno y resulta que Nisman se muere 24 horas antes de abrir la boca, y entonces la gente piensa que fue el gobierno, y chau, darle vuelta a esa lógica, es imposible, porque resuelve las cosas día a día, todos los días, con esa lógica. Todo lo demás es biribiri para torcer el razonamiento normal y habitual de la gente. No digo que sea el correcto, lo que digo es que ese es el que conforma el juicio político. Bien, dentro de 48 horas se cierran las listas en la capital federal. La primera elección de todo el gran cronograma electoral del año son elecciones locales, se elige intendente de la ciudad, se eligen 30 legisladores, es la renovación de la mitad del cuerpo legislativo de la ciudad, y se eligen los comuneros. La gran interna acá es la que tiene el PRO, entre Macri, que está representado por Rodríguez Larreta, y Gabriela Michetti. En realidad compiten Macri contra Gabriela Michetti. Esto hay que leerlo políticamente así. Había otros dos candidatos lanzados, uno Cristian Ritondo, que es el presidente de la legislatura, y otro Diego Santilli, que es senador nacional, que fue obviamente legislador y también ministro de Macri. Diego Santilli se bajó en el día de ayer. Se bajó, dijo que no competía, no se sabe si va a integrar la fórmula con Rodríguez Larreta. Esa es una posibilidad, que la fórmula sea Larreta-Santilli. También se había hablado de que no iba a haber internas en legisladores, pero parece que Gabriela Michetti está proponiendo internas en comuneros. Y quien comanda este tema de las listas y todo esto es Federico Pinedo, que es el principal socio que ella tiene en el Congreso de la Nación, Gabriela Michetti. Aparte de esto, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cómo se llama? OCA, ¿cómo se llama? OCE, ¿cómo se llama? Lo que hicieron Lustó con Ocaña, la lista esa. ECO se llama, Energía,
ciudadana organizada, eco, energía ciudadana organizada, no bueno, van a ir a las PASO. Y de ahí sabemos cuáles son los candidatos del kirchnerismo, sabemos si pasa algo con el Frente Renovador, si va a jugar o no. Si vos me preguntás qué pasa con el Frente Renovador, te diría que no tiene candidato. Al día de hoy no tiene candidato visible. No veo movimiento en ese sentido. Me da toda la impresión de que no lo va a haber. Y si hay algún tipo de sorpresa o algún tipo de definición, va a ser a favor de apoyar a alguien, pues alguno de los candidatos. Y cuando digo alguno de los candidatos, no excluyo a alguno de los candidatos que van en puja dentro del PRO. Porque puede ser, ¿por qué no?, de que se apoye a alguno de ellos. Como por ejemplo puede ser que se apoye a Michetti, no lo veo a Larreta, pero puede ser que sea eso. Digo, para no cerrar ninguna de las probabilidades, digo, de las posibilidades. Probable, yo lo veo no muy probable de que apoye a alguno de los candidatos de la interna del PRO, y veo algún tipo de probabilidad de que lo haga con otro candidato de los que están en danza. Vos me preguntás, ¿a cuál parece que se está dirigiendo la cosa? A ninguno en particular en este momento. En cuanto al Frente para la Victoria, aparentemente van a ir más de una lista, no se sabe todavía, es una campaña de muy bajo, pero de bajísimo perfil, la del oficialismo en la capital, y la de muchísimo más bajo perfil es la de ECO. Entonces está claro, o me parece, te diría que sospecho fuertemente de que van a jugar en la interna del PRO. La gente de Carrió va a jugar a favor de Michetti, en la interna del PRO le van a llenar la urna de votos, no les importa las pasos de la ciudad respecto a lo que pueda llegar a pasar o no con ECO, como saben que no va a ganar en ninguna comuna, como no va a ganar nadie en ninguna comuna, no van a ganar en la jefatura de gobierno de la ciudad, presentan la lista para meter a algunos legisladores y todo lo demás se va a jugar en la interna del PRO y se van a negociar cargos allí. El gobierno de coalición, entre comillas, de la ciudad va a ser de Michetti más Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Sí gana Michetti. Cada día que pasa, la verdad, la veo mejor a Michetti. Por ahí saca el carnet de política, porque a ver, si le gana la interna a Macri en su partido y en su territorio, y bueno, chapó Michetti, ganaste. Después hay que gobernar, ¿no? Después hay que gobernar. Pero, de todas maneras, es una movida política importante, no jugarle el territorio al propio líder de ese territorio en contra de su deseo y encima ganarle. No viene mal la cosa, no viene mal para Michetti en Capital, así que bueno, vamos a ponerle, como quien dice, un pulgar hacia arriba a Michetti, va bien, y Larreta va a tener que demostrar cómo transforma en votos la opinión favorable que tiene dentro del PRO respecto a la gestión que ha realizado. Esto es imagen contra fierros. Esa es la interna esta, es política pura contra la política, entre comillas, de gestión, por llamarlo de alguna manera. No, porque Michetti representa de alguna manera la construcción de mensaje y la construcción política un poco en el aire, digamos, porque a ella no se le puede atribuir ninguna obra en particular. Y las personas, los políticos que la acompañan, están más bien comprometidos en el legislativo, es decir, no es tajante la percepción de que, bueno, este ministro michetista tuvo o fue el gestor estrella dentro del gobierno de Macri. En realidad el gestor estrella que, digamos, abajo de él tapa a todo el mundo, en realidad es Larreta. ¿No? Una figura que tiene que ver con lo que hizo en forma directa y tiene que ver fundamentalmente por el reconocimiento de lo hecho que hace Macri todo el tiempo. Y me parece que está bien ver la interna esta de Michetti contra Macri, porque el mismo Macri, yo lo escuché cuando dijo de que era una aspiración personal de Michetti. Lo dijo en un almuerzo con Mirta Legrand, que debe estar por ahí en YouTube, debe estar. Entonces, a mí me parece que va a jugar Macri, de alguna manera, va a jugar
para Larreta durante la campaña. Renunció a la banca María Eugenia Estensoro. Había sido elegida por UNEN en el año 2013. Esta chica, yo me acuerdo, apareció en el año 1996 en la política. Es oligarca de izquierda, oligarca de ultraizquierda boliviana, de la familia de Víctor Paz Estensoro, el que fue presidente boliviano del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Es la hija de Pepe Estensoro, el que dirigió YPF, sospechosamente muerto con caída de avión. No era el primer presidente de YPF que moría en un avión. Y renunció, se aburrió a lo Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa perdió contra Alberto Fujimori en 1990. Me voy, me enojé con la política, me retiro, quiero ser útil a la sociedad en otro lado. Esto es lo que dijo Estensoro. A mí me parece increíble este tema, renunciar porque sí a una banca. No hay muchos casos. A mucha gente le parecía lindo, uy, qué bien, mirá, se pierde el sueldo. No sé, para mí es una chantada esto. Hay muchas personas que creen que los legisladores cuando terminan su mandato que cobran no sé, como si fuese un subsidio porque se quedaron sin trabajo. Ya varios me lo han preguntado a mí, porque yo soy ex legislador de la ciudad del periodo 1987-1991. Cuando terminé no cobré nada, ni un día más, se pagaba por día y 10 de diciembre del año 1991 fue el último día. No tuve nada, ningún subsidio, no pertenezco a ninguna asociación, no tengo jubilación ni de privilegio ni de no privilegio, pero yo veo lo que se postea en Facebook, muchos suponen que es así, termina y cobra, se jubila. ¿Cómo se va a jubilar? Que yo sepa no es así. Ahora capaz que como estamos en Argentina, hay cuentas clandestinas de todo. Si hay, a mí me pasaron, porque no recibo nada. Es fácil de comprobar. Y yo creo que Estensoro tampoco. Lo que me parece es una tremenda inmoralidad lo que ha hecho. Vos no podés. Fue con la boleta digamos, ella fue electa por el sector Lustó, integró toda la lista de concejales, la que encabezó Vera, otro más, es decir, ahí entraron 8 concejales, uno se fue con Vera, armaron un bloque inmediatamente. Yo me acuerdo haberlo entrevistado a Vera al inicio del año 2014 y ya había roto bloque. Es decir, a vos te votan en octubre del 2013, unen y ya estaba partido en 4 o 5 bloques de los 8 que eran. Y ahora renuncia Estensoro. Ahí apareció uno que dice, me corresponde a mí la banca. Es un tipo que se llama Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, un partido de izquierda avanzada. Me acuerdo mucho de él de los años 80. Ellos tenían alguna presencia en la Facultad de Derecho con su agrupación universitaria. Su dirigente histórico es Víctor García Costa. Hay cosas que la gente no se acuerda, pero en abril del año 1976, cuando se produce el golpe militar, Videla lo manda a García Costa a Europa a una reunión del Internacional Socialista. Y él dijo, me voy a Europa, voy a explicar ante el socialismo europeo que los montoneros son unos criminales, son unos asesinos. Sí, se fue delegado del proceso, ¿no? Si ustedes me dicen cómo lo sé yo, porque lo leí en el diario en ese momento, salió chiquito, en La Opinión salió, estoy hablando de abril del año 76. Después si lo buscas en Google no está, hay que ir a la fuente de esa época para encontrarlo, porque esas son las cosas que quedan perdidas en la historia. Es decir, yo lo leí, no estoy mintiendo. Partido profundamente inmoral, el Partido Socialista Auténtico. Bueno, esto es UNEN, esto es lo que viene abajo, los tipos que vienen abajo, es decir, Vera, Estensoro, un engendro. Estensoro a mí siempre me pareció pésima como política, pésima como persona, tiene la típica ideología zurdita de las grandes universidades de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, pero ella en particular es muy de ultraizquierda. Estuvo de acuerdo con la designación de Gilles Carbó y cuando llegó el momento de votar la confiscación de YPF, no pudo votar ni a favor ni en contra, dijo me abstengo. Es decir, además de todo carece de personalidad.
engaña mucho porque como uno la ve oligarca, dice esta tipa tiene mucha plata, tiene que ser buena. Viste que hay un montón de gente, que cuando ve rico lo ve mal, y hay un montón de gente que cuando ve rico dice, no, es rico, está todo bien, porque si es rico, sí, claro, vos sos rico, pero podés tener el dinero mal habido. Si vos gobernaste países, estuviste en empresas públicas, yo no le creo a nadie de lo que haya pasado por esos lugares que de repente sea rico, lo mismo que contratista del Estado, como es el caso de la familia Macri. Pero en este caso, Estensoro se bajó un discurso muy de izquierda, inclusive estuvo en el partido de Cavallo en el año 1997, en el Partido Acción por la República, cuando Cavallo entra en desgracia con Menem, decide hacer política, forma su partido. Bueno, esta chica fue recibida en el partido de Cavallo y se enganchó ahí con una de las manos derechas de Cavallo de ese tiempo, Haroldo Grisanti, que era el que había puesto el gobierno en su momento para dirigir el correo, por eso se le decía Il Postino. Y después se engancharon, sí, quedaron novios, creo que hasta el día de hoy, no sé si novios, se casaron, no desconozco el tema. Yo mucho no me meto en esto, pero viene así la mano, ¿no? Es si viene Bolivia, pasa Estensoro, Pepe Tensoro, YPF, Cavallo, Acción por la República, Grisanti, María Eugenia Tensoro, todo el surdismo que bajó durante todo este tiempo, y después cuando el kirchnerismo se convierte en malo, no, el kirchnerismo es malo porque roban, son inmorales. Entonces ahora el ARI, Coalición Cívica, en una época aparecían las fotos, ¿se acuerdan ustedes? El 2007, las tres mujeres buenas, eran Carrió, Elisa Carrió, Patricia Burrich y María Eugenia Tensoro. No, estas son buenas. Está certificado de Cayeres, como dicen los judíos, tiene certificado, ISO 9000, Cayer, ISO 9000. Bueno, esto es Tensoro. Después sigue en la izquierda, además las cosas que dice, las estupideces que dice. Es una persona que no tiene ningún tipo de capacidad. No sé cómo tantos compran semejante buzón. Y ahora renuncia, se aburrió, no se halla en la legislatura, no sabe qué hacer y va a servir al país de otra manera. Es decir, no va a hacer un carajo, nada. Pero la van a llamar a la televisión para que diga boludeces. La verdad, a mí como ciudadano me indigna todo esto. La política es un poco más seria que lo que hace Estensoro. Bueno, se retiró. Por ahí tiene alguna enfermedad grave, pobre, y se fue. Pero de paso cañazo liga otra más. Pero bueno, porque puede ser, viste que hay algunas personas que tienen esa desgracia, ¿no? Que dejan de participar en la política o por ahí se van en forma inexplicable y es por razones médicas. Nosotros tenemos un caso que no podemos revelar, que es un caso muy importante, que no podemos revelar, que es de esa naturaleza. Pero claro, no se verifica a través de un abandono de la función pública. A mí me parece que por más mal que estés, o sea, te eligió la gente para cumplir una función, tenés que cumplirla. Después, viste, podrás cumplirla mejor o peor. Pero la palabra esa, el hecho de renunciar y encima decir porque me aburro, porque el problema es que dijo algo así. O sea, me voy porque no es lo mío. Te estás aburriendo, eso es lo que pasa. No me gusta este trabajo. Es decir, hay gente que no me gusta. No, eso para mí no va. Pero bueno, que se olvide de volver, porque con este antecedente, que se olvide de volver. Y creo que también en alguna medida le baja el puntaje, digamos, para ser útil, como ella dice, desde otro lado. Porque si vos no tenés capacidad de lucha, si te ponen en un puesto y lo resignás, bueno, estás listo. Un tema para hablar es la encuesta de Aragón. Es decir, acá en particular, yo hice un análisis respecto de cómo acumula Massa y lo bien que estaba, creo ayer y otras veces más también, y la encuesta de Aragón parece negarlo, no en términos absolutos, pero sí lo está dando a Macri ganador de las PASO y le está dando ganador también en cualquier instancia de balotaje. En el primer caso lo que mostraría es un crecimiento de Macri muy importante en este último mes, y en el segundo caso, es decir, en un balotaje lo que está contestando de alguna manera con números es el argumento que habíamos hecho respecto, o no te lo quiero poner en la espalda, Carlos, pero por lo menos que hice, digamos que Massa era el que más acumulaba
tanto del macrismo contra Scioli como del sciolismo contra Macri en una eventual segunda vuelta. ¿Por qué? Porque cuando Aragón dice, mirá, Macri gana de todas maneras, en todas las instancias que se den, entonces lo que lo está poniendo es en el lugar que yo ponía a Massa en el razonamiento que hicimos creo que ayer o antes de ayer. ¿Y cuáles son los números que tira? Lo que dice es que en primera vuelta Macri tendría un 23,9%, en segundo lugar se ubicaría Massa con un 29,6% y un 23,9% Macri en la PASO, un 19,6% Massa en la PASO, un 13,2% Scioli en la PASO y un 8% Randazzo en la PASO y un 3,3% Elisa Carrió en la PASO. Entonces, el escenario que evaluó es un escenario con 4 candidatos a presidente. Macri y Carrió por un espacio y Randazzo y Scioli por otro espacio y Massa solo del otro lado. Entonces, esos serían los 5 candidatos que ha evaluado Aragón. ¿Y sobre eso qué dice? Bueno, en la primera vuelta los votos de Randazzo acumulan con Scioli y los votos de Carrió acumulan con Macri. Entonces Macri se va al 27,2%, ¿no? Un 8% más para Scioli lo pone en el 24% y Massa le hace, parece que en primera vuelta sube un par de puntos, queda en el 21%, queda fuera del balotaje para él, más o menos. Entonces, bueno, está bien, con estos números queda fuera y lo que dice que en segunda vuelta le saca más ventaja, digamos, en alguna medida le saca más ventaja a Macri a Massa, a Scioli que a Massa en segunda vuelta. Pero en definitiva gana frente a cualquiera de los dos. Es decir, entra en el balotaje y le gana a cualquiera que salga segundo. Este es el mensaje que tira la encuesta de Aragón. Aragón hace, no sé bien cómo hizo esta encuesta, porque no hemos hablado con él, por ahí nos podemos comunicar de alguna manera, pero normalmente las hace muy seriamente Aragón. Con lo cual, vamos a ver cuántos casos hizo o qué universo tomó y demás, pero en principio, como medición de pico, viene bien. Digo de pico porque nosotros vamos a tener ahora 3 elecciones, 4 mejor dicho, importantes, de las cuales 3 son importantes para Macri. La de la Ciudad de Buenos Aires, que va a ganar, como siempre, estaba previsto que gane acá, digamos, para él y para todo el mundo descontaba que gane acá. La de Santa Fe, que venía con un muy buen antecedente y que yo creo que la va a ganar también. Esa se pensaba que la podía ganar o no, pero me parece que la va a ganar. Yo apostaría ahí a que gana Macri. Y la de Mendoza, que la va a ganar Cobos, ¿no? La ganan los candidatos de Cobos. Y atrás de eso, ¿qué va a pasar? Es que las elecciones de Mendoza van a suceder después del 14 de marzo. Entonces va a ser un triunfo de Macri. ¿Por qué? Porque el radicalismo aparentemente se va a terminar encolumnando, por lo menos en la categoría de presidente, participaría, no sabemos cómo, de una interna, pero en principio quieren elegir candidato y sector político el 14 de marzo. Como todo indica de que será el PRO, las elecciones de Mendoza también se las va a adjudicar Macri, con lo cual tendría 3 distritos importantes de la zona central del país en el bolsillo de acá al 15 de mayo. Entonces, de acá al 15 de mayo lo que vamos a ver es que en la encuesta Macri va a estar bien, va a estar primero como esto, o quizá ampliando, ¿por qué no? Puede ser que suceda. ¿Qué pasa con el Frente para la Victoria? Esas 3 elecciones que son buenas para Macri son lugares donde el Frente para la Victoria va a sufrir derrotas. En el caso de la capital, nunca había ganado acá, con lo cual va a sufrir otra derrota, le resta, digamos, no, se verifica una situación que estaba.
En la ciudad de Santa Fe va a ser un papel en el orden del 10, 12, 13%, 14%, tendrá Perotti, no más que eso, quizá menos inclusive, nada, es lo mismo que pasaba antes, pierde, no le resta. En Mendoza sí le resta, porque va a perder la gobernación, y la va a perder por paliza, con lo cual ahí sí le resta al gobierno. La elección de Córdoba, no sé qué va a suceder ahí, no se sabe, pero bueno, en definitiva, son dos buenas noticias, dos noticiones para Macri. Salta no sabemos qué va a suceder, es una elección que se da también durante mayo, pero después de marzo, con lo cual veremos qué sucede. Hay poco dato de Salta en realidad para compartir. Sí les digo que hay como 12 frentes, pero bueno, Salta siempre fue numerosa en listas y entrincada en las alianzas. Así que bueno, en algún momento vamos a hablar de Salta. Esta encuesta, a mí lo que me parece es que está tomando en cuenta el escenario que creo que se va a dar al final. Me parece que falta un jugador más. Me parece que falta un jugador que hay que ver cómo cierra el radicalismo para ver bien cómo terminan siendo los candidatos de las PASO. La dispersión de la oposición, que vos decís que es lo que más le favorece al gobierno, es algo que se va a dar. Yo no veo las posibilidades de que se presenten 2 listas nada más, o 3. A mí me parece que se van a presentar 5 o 6. Me parece que si cuenta que Macri, que digamos en la lista de Macri, la segunda, que es la de Carrió, va a sacar solo el 3%, en realidad no le moviliza tanto entonces tener un lema, pero si va al radicalismo, ahí sí me parece que va a mover de otra manera y los números van a variar, porque me parece que los votos que tracciona del radicalismo Macri en este momento están todos ahí en esta encuesta, detrás de Macri, no detrás de Carrió. ¿Te acordás que cuando hablamos en su momento del pase de Carrió, dijimos acá que Carrió no tenía nada, de que era una forma de esconderse, de salvarse, digamos, pasarse con Macri de la capital y hacer una especie de competencia encubierta por una alianza, que en realidad es una alianza y no es un movimiento competitivo, ni en capital ni a nivel nacional. En capital lo estamos viendo porque no hay campaña de Lustó. Vamos a ver qué hace después de que sea el lanzamiento de campaña, pero todos han hecho algo menos él, y esto no es porque se porte bien, sino porque me parece que va a tener un problema político a la hora de decir qué hago y qué no hago. Y después tenemos el tema del Frente para la Victoria, que todavía no ha terminado de drenar, digamos, para abajo. Recién empezó un poco a drenar para abajo. Hay que ver qué sucede con la inserción de Insaurralde en la lista de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que te diría es que bajó mucho Insaurralde este tiempo. Se dice que bajó unos 14 puntos respecto de los que había sacado cuando perdió la última vez. ¿Perdió contra quién? Perdió contra Massa. En este momento, con las definiciones que tiene respecto del juego, Insaurralde, si hubiese estado en el Frente Renovador, se hubiese ido. ¿Por qué? Porque aparentemente sería uno de los socios de Cristóbal López, eso es lo que se dice. Yo la verdad que no lo sé, realmente no lo sé, pero es una especie de run muy fuerte que hay respecto de sus vinculaciones con Cristóbal López, con lo cual me parece que no tiene un efecto, digamos, no tiene más efecto que sumar Loma de Zamora al universo del sciolismo, porque lo cierto es que si Scioli gana la interna, yo no creo que Randazzo se vaya a la casa, o no creo que Randazzo, si en realidad mide que va a sacar 8%, como está diciendo Aragón, se termine presentando para quedar en nada. Me parece que en ese caso algo ordenador se va a hacer. Bueno, a ver si me aclarás lo de Insaurralde, que él es directamente socio de Cristóbal López, es decir, es socio que no figura, por supuesto, pero que
digamos, las ganancias que tienen los casinos y los medios de juego de Cristóbal López directamente tiene intereses directos Insaurralde. Eso quizás explica su nivel de vida, ¿no? El nivel de vida de Insaurralde es una cosa increíble porque, es decir, viajes al exterior, lo que parece una persona que estuviera casi en una actitud vacacional. A mí me llama mucho la atención lo de Insaurralde. O sea, afanó un montón de guita de la campaña, de la última del año 2013, pero es extrañísimo lo que ha hecho. Bueno, ya no está más con Massa, es decir, Massa, un montón de gente que no quiere estar con él, creen que no puede ganar, bueno, listo, me voy con el Frente para la Victoria o me voy con el PRO. Duda que tengo yo sobre Insaurralde, es una duda técnica. Otras dudas técnicas que tengo es Pose versus Vidal en la provincia de Buenos Aires. Yo lo escuché ayer a Pose decir que va a ir a las PASO con Vidal, pero no escuché a Macri decir lo mismo. Me parece que fue unilateral, ¿no? Esto, como el otro día leí un tipo que fue nombrado para la lista de legisladores de Macri, que salió en la política online, Yamil Santoro, pero yo no vi que Macri diga que lo va a poner a Yamil Santoro. Si ve, la gente se atribuye cosas que no son, en todos lados pasa, en el Frente Renovador. Todo es increíble cómo se mandan esta clase de declaraciones. Sobre la encuesta de Insaurralde, sobre la encuesta de Aragón, el gran analista de opinión pública de La Plata, yo no sé si estoy de acuerdo con el método. ¿Te acordás que las veces que lo entrevistamos, yo antes que nada dije, explícame el método? Cantidad de casos, cómo tomás la provincia, el método, de qué manera vas encuestando, si es en la calle, si es telefónico. El tipo contestaba muy bien, así que yo respeto esto, pero lo que no me queda claro es esa sumatoria automática de decir, Carrió más Macri suma después lo que va a ser el PRO, Randazzo más Scioli suma lo que va a ser el Frente para la Victoria. Yo no tengo claro que eso sea así, porque hay un montón de gente que en las PASO juega de una manera y después se comporta diferente, después vota fuera del lema, así que está la única duda. Pero llamado de atención al Frente Renovador, y ya te dejo la palabra y con esto yo cierro y vos cerrás el programa, Gegenchat. ¿Qué posibilidad de recuperación le ves al Frente Renovador? Mirá, las diferencias de puntos que hay son de 3, los errores de encuesta son de 3. Es decir, que un encuestador, sin mentir, proyecta al que le gusta 3 para arriba, al que no 3 para abajo, y hace la diferencia de 3. Es decir, para mí el empate técnico que está viendo Aragón con el segundo y el tercero, es decir, entre Massa y Scioli, viste, qué sé yo, no, a mí me parece que estamos lejos, primero, y segundo, es que es inestable la principal fuerza que tiene el país, que es el gobierno. O sea, el gobierno, que es la principal fuerza electoral, me parece que está en plena ebullición, está en plena división, una división que la genera no solamente el tema de que se ve cada vez más de que no tiene posibilidades de continuar, sino que además porque su principal o eventual continuador no obedece a la línea de la Casa Rosada. Entonces, a mí me parece que va a haber una diáspora electoral en la base, me parece que va a tener una fuga de votos por izquierda y que esos votos son los que más van a favorecer a Randazzo en las PASO. Entonces, eso del pase automático del 8%, la verdad es que no lo veo. Me parece que ese 8% representa lo que es el kirchnerismo más duro, porque si no, tendríamos que pensar que ese 8% es el peronismo que todavía está a cobijo del Frente para la Victoria, pero a mí me parece que el que cobija el peronismo territorial, en alguna medida, es mucho más Scioli que Randazzo. Entonces esta encuesta, me parece que lo que demuestra es un poco el porcentaje del kirchnerismo más duro dentro de la alianza del Frente para la Victoria. El traslado de voto arbitrario para mí un poco que no va, y además en esta encuesta influye el momento político, y el momento político que hay
es un momento político no nacional, sino más bien territorial. Si bien vos le preguntás a la gente su opinión sobre lo nacional, el foco está puesto, digamos, mucho más en el momento. Y en el momento se están jugando en los medios y en la opinión pública las elecciones de Capital, de Santa Fe, de Mendoza, la indecisión del radicalismo. Entonces, en ese contexto la encuesta da esto. Pero en realidad, fíjense que si en las PASO, ¿no? Siempre hemos razonado que era ordenador, que la gente al final termina acumulando por voto útil. Resulta que si en las PASO sale primero Massa primero Macri y segundo Massa, entonces el ordenador ¿cómo va a ser? Bueno, un primero Macri, segundo Massa, ese escenario siempre daba vos estás diciendo primero Macri, segundo Massa en las PASO o en la primera, en las PASO. No, bueno, ahí es una cosa distinta. Es un indicador nada más. Lo que vale la primera vuelta, pero la gran novedad de la encuesta de Aragón es que siempre entrando Massa al balotaje, sea contra Sciolo, sea contra Massa, contra Macri, ganaba. Esta es la gran novedad de hoy. Bueno, es un llamado de atención, reitero. Es una persona que yo tomo muy en serio, Raúl Aragón. Las veces que habló con nosotros mostró una solvencia enorme y tampoco creo que se venda. Le debe estar dando en serio esto, así que lo vamos a tener en cuenta. También un poco se veía en el ambiente, ¿no? El tema de Macri, bueno, ya saben ustedes que no lo votaría en ningún caso, ni en PASO, ni en primera, ni en segunda. Yo no soy macrista, no me gusta la línea ideológica del PRO, y bueno, yo tengo como ciudadano, si hoy tuviera que votar, voto por el Frente Renovador, pero bueno, es la primera vez que aparece esto, que Massa puede perder el balotaje. Bueno, esto también, otra cosa que midió es el tema de la voluntad de cambio, es decir, la voluntad de que todo siga igual, cayó, la voluntad de que haya continuidad con cambios, un poco también cayó, y subió fuertemente la voluntad de que cambie todo, subió a un 39%. Y en algún momento acá dijimos, yo no me acuerdo si habíamos coincidido o no, pero por lo menos yo siempre fui la idea de que la fortaleza de Macri tiene que ver justamente porque encarna en cambio. Y es más fácil ponerse en las antípodas o en un cambio radical total que andar explicando las diferencias. La diferencia de matiz entre lo que hay y lo que uno quiere hacer. Entonces, de ahí creo que está un poco, en términos políticos puros, la razón de la fuerza y el crecimiento de Macri de ahora. Es decir, que él está encarnando frente a la sociedad el cambio. Más allá de cualquier análisis que se haga, la gente que quiere cambiar le pone el ojo a Macri. Y esto es lo que, de alguna manera, está reflejando esta encuesta, porque el mismo Aragón dice de que hay un espejo entre el crecimiento de Macri y el crecimiento de la cantidad de personas que están dispuestas a hacer un voto que signifique que todo va a cambiar. Bueno, esto también es nuevo, ¿eh? Esto también es nuevo, porque justamente el PRO siempre se mostró tan, lo voy a decir suavemente, tan no antigobierno, tan no antikirchnerista, y el argumento de ellos era que la gente no quiere cambiar demasiado las cosas. Hasta fin del año pasado decían, nosotros no podemos atacar al gobierno porque tenemos que mostrarnos cercanos, porque tenemos un montón de gente que hay como una intersección de ciudadanos que puede estar con uno o con otro, y esto que decís también es altamente novedoso. La gente con deseos de cambio como nunca antes había existido desde el año 2001 en adelante. ¿Cuánto tendrá que ver con esto lo de Nisman? Qué desacreditación, qué grave error de la presidenta Cristina de haber resuelto las cosas de esta manera. Estimados amigos, son las 9:35 en este momento, tenemos que cerrar de este día 5 de marzo. Gracias a todos, mañana volvemos. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, Más voto. ¿A qué? más inversiones, más negocios, más tácticas de
todo más es el más latón. Aquí. Más índice real. Y la onda bursátil es más latón. Aquí. ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Ah. Se anima a pegarlo, mamá. Más y más y más y más. El único. Más latón. Siempre el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. ¿Qué captan? Para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. ¿Cómo van? Más latón. Cagando. ¿Qué captan? Más latón. Ah. Cagando. ¿Qué captan? Más latón. Ah. ¿Qué hacemos? ¿A dónde voy con esto? Quizá me equivoco yo, pero bueno, a nosotros no nos puede pasar nada, nada, nada. Para mí, país,